¿Cómo se llama o se titula mi tema de hoy? Se titula La preciosa sangre. ¿Por qué preciosa sangre? Para nosotros ver sangre no es nada agradable y siempre produce asco, miedo. ¿Qué más produce la sangre al verla? Nervios, fobia. Produce cuando la ciudad impacta, ¿verdad? Cuando la ciudad vemos que todos los días en el periódico muestran un joven por ahí muerto, otro muerto, se ve el ambiente, se crea un ambiente fuerte, se siente la sangre pidiendo justicia. O sea, eso es algo tremendo, pero hay una sangre que no produce eso. ¿Cuál es esa sangre? La sangre de Jesús. Es la única sangre que produce paz y produce contentamiento, produce alegría. La única sangre que no produce miedo. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 7, 27. Entonces, Hebreos, ¿ya lo tienen listo? Hebreos 7, 27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Habla de quién? De Jesús. Jesús, ¿por qué se titula La preciosa sangre? Ya lo dije, es algo que impacta y es algo que hizo un impacto hace un tiempo en la cruz del Calvario y todavía sigue. Hace un tiempo, siglos, recordemos el pecado de Adán y Eva. Desde ahí hubo separación, desde ahí hubo muerte, desde ahí se impactaron tantas cosas por causa de una maldición, por causa del pecado. La maldad entró al hombre y desde ahí en adelante se empieza el hombre a cometer errores, a cometer pecados, pero para que Dios tenga misericordia, ellos ofrecían un sacrificio. El padre, para que sus hijos estuvieran bien, ofreció un sacrificio y hablaba con Dios y le decía: por si mis hijos han pecado también, te ofrezco este sacrificio. Cuando el sacerdote lo hacía es por el pecado del pueblo, ya era a nivel, ya no es familia, sino a nivel congregacional. Y empezaban, pero ¿qué pasaba? Que esas ofrendas de un animal, porque utilizaban un animal y derramaban sangre, porque eso era algo que estaba decretado por la ley de Moisés, que todo fuese purificado a través de un cordero, pero con sangre. Y de ahí podía asistir lo que es una purificación en la persona. Ya con el tiempo empezó Dios a mirar eso, empezó a hastiarse, porque ya estaba siendo manipulado la parte de ofrecer sacrificio. Ya se estaba manipulando. Hoy hago maldad, peco, hago esto y así. O sea, ya no se estaba viendo un verdadero ofrenda delante de Dios. No había un arrepentimiento. Ya eso estaba ya como decretado tradicional, algo de tradición. Hago lo que ya viene tradición, pero sus mentes no eran transformadas ni sus vidas. Entonces le tocaba al sacerdote hacer eso por el pueblo. Sucede que también había a nivel del pueblo, el sacerdote también ya no era, mira que no era a nivel de familia, sino a nivel congregacional, sino era también a nivel del pueblo. Hasta allí se podía limitar la sangre del animal. Cuando Jesús se ofrece a sí mismo, aquí nos damos cuenta que en las escrituras habla que Moisés dice, lo pueden investigar, que la sangre del cordero no quita pecado. Eso no quitaba pecado, eso solamente era como algo simbólico, pero no quitaba pecado. O sea, continuaba allí. El animal no tenía esa característica o ese poder o esa autoridad para quitar pecados. Jesús, cuando se entrega a sí mismo, porque todo se cumple en Jesús. Primero, en Jesús no había pecado.
cuando Él se presenta como ese cordero, no, había un pecado eterno y ese pecado debía ser quitado. Espero que me puedan entender un poco acá. Cada vez que el pueblo fallaba, cometía pecados en el momento, pero después en el momento pecaba, después de pecado en el momento y así iba. Pero existe el pecado eterno, el pecado que entró en los primeros padres, que fue Adán y Eva. Ese pecado ya empezó a ser eterno. ¿Por qué? Porque empezó a tocar todas las generaciones, de generación a generación, generación a generación. Y si llega el 2030, el 2000, mejor dicho, años y años y años, así va, ese pecado va generación a generación. La única sangre espiritual que cortaba ese pecado se llamaba la sangre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si el pecado era eterno, ¿qué se necesitaba? Una sangre eterna. ¿Y quién era eterno? ¿Y quién es conocido como el Dios eterno? Jesús. Entonces, por eso un animal no cumplía con ese requisito. Y ahí es donde se le da el golpe duro al enemigo, porque se necesitaba algo eterno que alcanzara esa maldición eterna y la quitara, para después nosotros tener esa oportunidad nuevamente de relacionarnos con el Padre. Existen varios aspectos y varias características de la sangre, de la preciosa sangre que la de Jesús. Primero, nos purifica. Pues anoten ahí, nos purifica. Bueno, el cristiano debe conocer y experimentar los beneficios de esa sangre bendita. Extrae muchos beneficios ese tema de la sangre cuando nos purifica. Jesucristo, una persona cuando entra en el corazón, cuando Jesús entra en el corazón de una persona, esa persona es cambiada, ya es una nueva criatura. Entonces tiene que experimentar esa nueva vida en Cristo Jesús. Ya es una persona que está purificada. ¿Y qué hace? Debe ahora de gozar de lo que está ofreciendo Jesús a través de su sangre. Segundo punto, en ella hay redención. En el primero, ¿qué hay? Purificación. En el segundo hay redención. La palabra redención, bueno, dice que en la raíz griega significa lutror, que quiere decir liberar. Significa liberar, una persona ya está liberada. Por eso dice que en ella hay redención, ya no hay esclavitud y se corta esa maldición de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Cuando hablo de nuestros padres, recordemos que fue en el tema de Adán y Eva. Entonces ya viene una purificación, pero eso no es de la noche a la mañana. Eso es una medida que la persona o el creyente va experimentando poco a poco hasta llegar a un nivel de perfección delante de Dios. Por eso no debemos apresurarnos y decir que esa persona se convirtió y que cambia totalmente. No, tiene que vivir un proceso. Ya después el Señor, el Señor es el que purifica y el que hace la perfección, no nosotros. Entonces dice, quita el pecado. La sangre de Cristo quita el pecado. El Nuevo Testamento nos enseña que la sangre de lo que es de los toros, de los machos cabríos, no quitaban el pecado. El único que quitaba el pecado se llama la sangre de Jesús. Entonces quita el pecado. Mira, purifica, en ella hay redención. Y vamos por el otro, que quita el pecado. Otro punto es que nos limpia de pecado, que es otro tema muy distinto. Quitar y limpiar. Recordemos que el hijo pródigo, cuando llegó delante de su papá, se presentó, el papá le mandó a quitar esos trapos de inmundicia, pero después lo vistió, o sea, lo quiso ver limpio. Una cosa es quitar y otra cosa es quedarnos así, no. Ya viene otro proceso de limpieza. Entonces eso lo hace la sangre de Cristo. Otro, que es el punto 5, limpia la conciencia.
Eso está en Hebreos 9:14. Anda, se me olvidó darle las citas bíblicas. Hebreos 9:14, la sangre de Cristo limpia la conciencia. Bueno, permite que el creyente le sirva a Dios. A veces entendemos por qué hay personas que le dan pena servir, porque que tuvieron una mala manera de vivir, todos tuvimos una mala manera de vivir. De pronto todos tuvieron casos peores. Entonces, como ya la gente sabe, cuando se convierten en el Señor ya les da pena, pues sí, me van a ver predicando, qué pena, qué dirán. Entonces, ¿quién siembra eso? Lo siembra el enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa mente tiene que ser entregada. Entonces, ahí donde permite que la sangre de Cristo sea que limpie esa mente y la persona crea y confía de que ahora es un servidor y puede hacer las cosas agradando a Dios, no al hombre. Tenemos permanencia en el Hijo. Voy a repetir: purifica, en ella hay redención, quita el pecado, limpia de todo pecado, limpia la conciencia, y tenemos permanencia en el Hijo. Juan 6, capítulo 6, 56, en el acto de la cena, vemos que el Señor le dice que todo el que coma de su cuerpo y beba de su sangre permanecerá en Él, y nosotros también permaneceremos en Él. Entonces, está diciendo que el que beba de su sangre va a permanecer en Él. Entonces, ¿qué nos garantiza? Una permanencia en Él. Amén. Entonces, mire, por eso yo le llamo al tema la preciosa sangre. El otro tenemos comunión. ¿Qué produce la sangre de Cristo? Comunión. ¿Cuánto recordamos que estábamos antes? El hombre estaba alejado de la presencia de Dios, no tenía comunión. Y dice en Corintios capítulo 10, verso 16, los creyentes tienen compañerismo con Dios. Qué bonito tener ese compañerismo con Dios, y ese compañerismo nos lleva a tener compañerismo con los hermanos. Y eso, ¿dónde lo recordamos? Cuando nos reunimos a compartir la cena. Es importante recordar la muerte de Jesús y recordar que vamos a resucitar y anunciar su venida, porque este es algo que el Señor le agrada, que todos recordemos su muerte. Nosotros, la Biblia dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, o sea, no fue Él solo. Por eso es importante reconocer y recordar que Él murió y yo también morí. ¿Usted también murió? Nosotros también morimos. Entonces, compartir la cena simbólicamente, el Señor dice: recuerden que ustedes murieron. Recordar la cruz no es una tradición vana, sino nos permite recordar y recordarle al enemigo de que ya no somos de él, de que ahora vivimos en Cristo Jesús, y que en esa oportunidad, como hermano, yo le comunico a mi hermano de que él es mi hermano, de que ahora tengo comunión contigo, así como lo tengo con el Padre, lo tengo contigo. En la cena el Señor permitió eso, por eso lo reunió en la cena todos. Vamos todos a partir de ese día a recordar, aunque también la Biblia dice recordar. Entonces, mira que la sangre nos trae esa comunión. Qué bonito. Algo que me gusta de la cena es que cuando la Biblia dice: el que confiésese cada uno sí mismo. Así mismo, ¿verdad? Así mismo. Cuando nosotros confesamos los pecados delante de Dios, porque anteriormente había un sumo sacerdote y las personas llegaban y le comentaban al sacerdote lo que pasaba, el sacerdote iba y comunicaba. Ya no. Ahora la Biblia dice, ahora nosotros, la comunión ya es mía y el Señor es el que le debe interesar lo que a mí me pase y yo comunicarle a Él. Confieso mis pecados delante de Él. ¿Y quién es el que recibe la derrota? El enemigo. Cuando confesamos, el enemigo estamos recordándole que todavía Él está derrotado, pero nos quiere engañar de que todavía nos tiene. Entonces ahí es donde nosotros estamos diciéndole a voz llena de que nosotros somos hijos de Dios. Nos acerca a Dios. ¿Por qué la sangre de Cristo nos acercó a Dios? Pura. Ahora estamos hablando que por medio de la purificación, ese es un proceso
que el Señor nos va haciendo hasta mostrarnos a la perfección delante del Padre y ser aceptados. Mira lo que hace Jesús. Dios, nosotros no teníamos comunión ni relación y tampoco éramos de ese pueblo, no teníamos ese linaje de ahí. Pero Jesús, a través de su sangre, fue limpiándonos rápidamente. Todo lo hizo en el momento del sacrificio de Él, porque Él se entregó como el Cordero. Yo soy la Pascua y es el tiempo de mi Padre, y se entregó. Pero nos limpió para que el Señor nos viera. Porque Él no me veía, porque mi pecado era tan grande y el pecado tuyo era tan grande que estamos alejados del Padre. Y el Padre, apenas ve a Jesucristo en nosotros, se acerca a nosotros y nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue la que hizo esa obra. Entonces nos trajo una cercanía. Efesios capítulo 2, 13, la Biblia dice que en otro tiempo el hombre anduvo lejos de Dios desordenadamente. Sin embargo, a través de la sangre de Cristo fue hecho cercano a Dios. La sangre de Cristo cambia el corazón para acercarnos a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Nos cambia. Otro, hay entrada al lugar santísimo. No teníamos esa opción. La sangre de Cristo nos trajo, nos acerca a Dios, pero también a su presencia. Moisés estableció que en su templo había un tabernáculo donde estaba el arca del pacto, y solamente entraba, creo que el sumo sacerdote, a ofrecer sacrificio. Nadie más tenía la posibilidad de entrar a un lugar. Ahora están hablando de un lugar físico porque fue por la ley de Moisés. Ahora estamos hablando de algo que viene directo de Dios, que es su presencia, plenitud, gracia, paz, nada de cuatro paredes, nada que limite que estemos en la presencia de Dios. Ahora, eso está hablando que nos acercó a Dios y nos hizo acepto delante de Dios. Entonces, todo eso lo produjo la sangre de Cristo. Mire que qué bonito es cuando nos acercamos, venimos a la iglesia todos, pero creo que nadie viene obligado a un servicio, ¿verdad? Nadie, yo digo que aquí nadie viene obligado, nadie venimos, pero bonito es cuando Dios ve esa acción. Se acercaron a mí, porque y Él dice, solo hizo el Hijo mío. Hay entrada al lugar santísimo, ya nos santifica. La sangre de Cristo sobre la vida del creyente santifica y regenera también. Entonces no debemos menospreciar la vida, porque cuando Jesús nos santifica, debemos tener que reconocer de que como ya Él me limpió, somos nueva criatura y tenemos nueva vida, ya estamos santificados. Entonces no podemos menospreciar la vida. No, ¿por qué? Porque menospreciamos lo que Dios hizo y que su sangre nos compró, ahora tenemos vida. Otro punto, nos trae paz. ¿Qué nos trae? Paz. La sangre de Cristo me trae paz. Recordemos, ahorita estaba diciendo que cuando hay problemas o la ciudad está así que vemos muerte por aquí, eso no trae paz. Hay una inseguridad, uno no quiere salir. Cuando matan de pronto a un joven y tú lo conociste, ya tú te imaginas sangre derramada, eso no trae paz, eso trae miedo. Pero aquí dice que esa sangre ya no nos trae miedo, esa sangre nos trajo paz. Ahora tenemos nuevos pensamientos de que ya estamos santificados y vamos a un lugar mejor con Cristo Jesús, y eso genera paz, ¿verdad? Paz. Nos hace aptos. ¿Por qué nos hace aptos? Porque cuando creemos que somos hijos de Dios, queremos servir. Y cuando servimos, la persona, queremos hacer muchas actividades en la iglesia, servirle a Dios en gran manera, que nos volvemos aptos. Esta persona es apta para esto. El Señor dice, tú eres apto para eso. Ya el Señor nos conoce. Entonces, hay una cita bíblica donde dice,
como obrero aprobado, ¿verdad? Sí, obreros aprobados que utilizan la palabra de verdad. Entonces nos hace aptos delante de Dios y Dios es el que nos escoge. Otro es señal del nuevo pacto. Eso está en Hebreos 8, del 8 al 13. Dios establece un nuevo pacto con mejores promesas que las anteriores. Nuevas promesas. Dios hacía pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Isaac, Dios hizo pacto con muchos reyes. Pero el pacto que hizo con Jesús fue distinto. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros empezamos a leer Apocalipsis, habla de unos sellos. Todo era sellado hasta que se cumplan. Todo era sellado hasta que se cumpla. Todo era sellado. Y se iban dando los acontecimientos. Y cuando Jesús vino, hizo cumplir todo. Y después, Dios hizo, ahora viene mi pacto. Y mi pacto va a ser sellado. ¿Y con qué selló el pacto Jesús? Con sangre. Y dice, es cierto porque lo dice, Él nos selló. Entonces hubo un nuevo pacto. Ya no lo hizo ni con Abraham, ya no. Ahora tenemos un pacto que ahora el Señor dice, yo estoy en el medio. Jesús dice, se presenta como el sumo sacerdote, queda como el abogado, hay un papel firmado, está Dios, está Jesús en el medio que muestra y estamos nosotros aquí. ¿Verdad? Porque es ilógico que estemos delante de nosotros y Jesús atrás. No, Jesús es el que está en el medio y firmado, decretado, nuevo pacto, mi sangre. ¿Con qué lo selló? Con su sangre. Ayer hablaba con el pastor algo de que en Apocalipsis muestra que cuando se cumplieron esos sellos fueron abiertos, había uno y como faltaba uno, ¿sabe qué pasa? Que esos sellos revelaban la naturaleza del carácter de Dios, y el carácter de Dios era la ira. Por eso cada sello decía, me revelaba la ira que Dios iba a derramar por causa de la maldad del hombre. Entonces esos sellos relacionaban el carácter del Dios cuando tiene rabia, cuando vendría su ira. Se cumplió todo eso, el cielo quedó en silencio. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel se asustaba cuando venía, ¿cómo se llama el profeta? Samuel. Cuando llegaba Samuel, el pueblo, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? Ya sabían que Dios lo había mandado, ¿para qué? Algo habían hecho. Y Samuel, cada vez que Samuel llegaba era porque Dios iba a reprender a ese pueblo. Y ellos se asustaban. Y ustedes se imaginan el cielo en silencio, la tierra en silencio. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y después se presenta Jesús como el Cordero. Y de ahí empieza, lean el Apocalipsis para que vayan a dar cuenta de lo que pasa. Léanlo. Entonces, ya el último sello, eso es lo bueno que estamos nosotros en ese sello, ¿verdad? Firmado, decretado por Él. Nos da vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos sin nombre, sin linaje, sin fe, sin esperanza, sin Dios, sin espíritu, bajo las corrientes del enemigo, así todo. Pero después la sangre de Cristo nos dio vida. Estábamos muertos, ahora nos dio vida. ¿Y la sangre qué significa? Vida. ¿Y cómo recordamos nosotros que tenemos vida? Cuando nos unimos y entre todos recordamos lo que hubo en la cruz, y allá también tuvimos nosotros. Pero después en la resurrección Jesús nos da la promesa de que así como Él resucitó, nosotros también. O sea que ese es el paso que nos falta. Amén. O sea que ya es lo único que nos falta a nosotros, resucitar, porque tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos paz, tenemos redención. ¿Qué más? Purificación. Pertenecemos al nuevo pacto de Jesús. Estamos en la lista. Sellado, tenemos comunión. ¿Qué más?
Tenemos entrada a su presencia. Eso, voy a darle un regalo al pastor. El pastor ha dicho casi todos. Ahora, el último, nos quita herencia ancestrales negativas. Ya no más. Hay muchas veces vivimos de las tradiciones del pasado. Eso era así, ya no. Eso estaba decretado, ya el Señor rompió con todas las maldiciones generacionales. Amén. Tenemos ahora que creer en que ya estamos en un nuevo pacto. Ese pacto se agregaron nuevas promesas que tú y yo debemos disfrutar con libertad, con paz, con tranquilidad. Un fuerte aplauso a Dios.